El eco del silencio en Sobibor. Imagina un lugar donde los árboles susurran historias que el mundo casi olvida. Un rincón del este de Polonia, cerca de la aldea de Sobibor. Aquí, entre bosques de pinos y arena blanca, existió un lugar diseñado para un solo propósito. No era un campo de trabajo, no era un gueto, era una fábrica, una de las 3 más letales de la Operación Reinhardt. Su nombre, Sobibor. En solo 18 meses, entre la primavera de 1942 y el otoño de 1943, la maquinaria de Sobibor llevó a cabo actos de una magnitud difícil de comprender. Se calcula que alrededor de 250.000 personas perdieron la vida aquí. Pero Sobibor no es solo una cifra, es una paradoja. Es el campo del horror meticuloso y a la vez el escenario de una de las revueltas más extraordinarias jamás ocurridas en un lugar así. Mientras otros nombres han permanecido más presentes en la memoria colectiva, Sobibor ha vivido durante décadas en un crepúsculo del recuerdo. Fue demolido, borrado del mapa, convertido en un bosque tranquilo. No quedaban testigos directos de su estructura, solo los ecos de las voces que se alzaron contra la oscuridad. Este documental es un viaje para desenterrar esos ecos, para caminar por esa arena otra vez, para entender no solo la eficacia del mal, sino el destello indomable del valor humano. Esta es la historia de Sobibor, la historia de un silencio que finalmente fue roto. Capítulo 1. La fábrica oculta en el bosque. El viento sopla suave sobre la arena de Włodawa, cruje bajo los pies. Oyes un sonido solitario. Pero hubo un tiempo en que ese crujir era ahogado por otros sonidos. El chirrido de los frenos de los trenes, el llanto de los niños, las órdenes gritadas en alemán. Sobibor nació de una idea simple y monstruosa: la eficiencia. En la primavera de 1942, los planes en Berlín demandaban una solución rápida y implacable. Beusek ya funcionaba como prototipo. Ahora Sobibor sería su hermano, perfeccionado. Su ubicación no fue casual. Una estación de ferrocarril ya existente, en una línea que conectaba con el corazón del territorio judío de la Polonia ocupada. Rodeado de bosques espesos y pantanos, era un lugar naturalmente aislado. El lugar perfecto para un secreto. Los primeros en llegar no fueron las víctimas, sino los arquitectos del terror. Bajo el mando inicial de Richard Tomala, un experto en construcción de las SS, comenzaron a levantarse barracones y alambradas. Llegaron después los guardianes, un núcleo de unos 20 o 30 hombres de las SS, alemanes y austriacos, y unos 100 auxiliares, los llamados traunikis. Eran en su mayoría antiguos prisioneros de guerra soviéticos de diversas nacionalidades, entrenados para una tarea específica. Eran la mano de obra del horror, la interfaz directa con el sufrimiento. Pero el verdadero rostro de la autoridad en Sobibor llegó con Franz Stangl, un hombre de aspecto pulcro, con uniforme siempre impecable. Le gustaba montar a caballo por el campo, una figura de aparente normalidad en un lugar anormal. Stangl no gritaba. Sus órdenes eran frías, precisas. Bajo su mando, la fábrica de Sobibor alcanzó su ritmo más mortífero. Y a su lado, otros nombres quedarían grabados a fuego en la memoria del campo. Gustav Wagner, el sargento de las SS. Un hombre alto, de hombros anchos, al que llamaban la bestia. Su presencia infundía un miedo visceral. Siempre con un látigo, siempre observando, con una sonrisa burlona en los labios. Era el supervisor, el ojo que todo lo veía, el brazo ejecutor de la crueldad cotidiana. Y entre los perpetradores, una figura singular y siniestra: Erna Wallisch, una mujer austriaca, guardiana de las SS. No era la única, pero su nombre perduraría por su celo y su dureza.
Se dice que participaba activamente en las selecciones, que su trato hacia los prisioneros, especialmente hacia las mujeres y los niños, era de una severidad extrema. Su presencia recordaba que la maquinaria no solo estaba compuesta por hombres. El poder corrompe en todas sus formas. El campo en sí era una ilusión, un engaño construido con esmero. Al bajar del tren, las víctimas no veían un lugar siniestro. Veían una estación pintoresca, con macizos de flores. Un cartel que decía «Campo de tránsito». Escuchaban una orquesta, formada por prisioneros músicos, que tocaba melodías tranquilas. Todo estaba diseñado para la calma, para bajar la guardia, para evitar el pánico hasta el último momento. Era el más cruel de los teatros. La arena bajo los pies de los recién llegados era blanda. Dificultaba correr. Era la primera de muchas trampas. El campo se dividía en varias zonas, separadas por alambradas camufladas con ramas. El campo primero, con los barracones para los prisioneros judíos destinados a trabajar. El campo segundo, la zona de recepción, con sus barracones que simulaban una estación de tren, con salas de desinfección y las habitaciones donde la gente debía dejar sus pertenencias, etiquetadas con ilusoria esperanza. Guarden sus objetos de valor, los recuperarán después de la ducha. Y luego el camino del norte. Un sendero estrecho, cercado con alambre de espino entretejido con ramas. Un camino que serpenteaba unos 150 metros hacia el bosque. Al final de ese camino se alzaba el campo tercero. Una zona separada, autónoma, herméticamente sellada. De allí los prisioneros del campo primero y segundo solo veían el humo. Un humo espeso, gris y dulzón, que se elevaba día y noche. Y a veces, en el viento, un olor. Un olor a carne y cabello quemados que se pegaba a la ropa, a la garganta, a la memoria. El campo tercero era el corazón oscuro de la fábrica, el lugar del que nadie regresaba. Así comenzaba el proceso. Una coreografía de muerte disfrazada de rutina. Cada llegada de un transporte era una repetición de la misma pesadilla. La puerta del vagón se abría de golpe. La luz cegaba a quienes llevaban días en la penumbra. Las órdenes, secas. ¡Fuera! ¡Dejen el equipaje! Hombres a la izquierda, mujeres y niños a la derecha. Un testimonio implícito nos susurra desde el pasado. Recuerdo a mi madre apretando mi mano. Me dijo, «No tengas miedo, es solo una ducha». Su voz temblaba. Yo miraba las flores junto a la vía. Pensé que un lugar con flores no podía ser malo. Fue lo último que vi antes de que nos separaran. La separación era el primer acto de la tragedia. Los hombres aptos para el trabajo eran apartados, un puñado entre miles. El resto, la inmensa mayoría, era dirigido hacia el campo segundo. Se les decía que iban a ducharse, a ser desinfectados. Se les entregaba una pastilla de jabón, una toalla. La farsa era perfecta. Corrían empujados por los guardias ucranianos y supervisados por las SS hacia los barracones donde debían desnudarse. Sus ropas cuidadosamente dobladas y etiquetadas, sus objetos de valor, depositados en una ventanilla con la promesa de su devolución. Luego salían desnudos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, empezaban a caminar por el camino del norte. El tubo, lo llamaban algunos. Un corredor hacia la nada. Los guardias les gritaban que corrieran, que las duchas estaban llenas, que había prisa. Al final del camino, un edificio inocuo. Una estrella de David podía estar pintada en la entrada. Dentro no había duchas. Había cámaras herméticas. Las puertas se sellaban. Y entonces comenzaba el proceso para el que todo había sido diseñado. Mientras, en la zona de recepción, el otro grupo de prisioneros, los seleccionados para vivir unas horas o días más, comenzaba su calvario. Eran el Sonderkommando. Su trabajo era mantener la ilusión, recoger el equipaje,
clasificar las montañas de pertenencias, limpiar los vagones. Vivían con el humo del campo tercere en sus pulmones y el conocimiento de lo que allí ocurría en sus mentes. Sabían que su vida era un préstamo, que su destino final era el mismo, solo que pospuesto. Así era un día en la fábrica de Sobibor, un día tras otro. La arena seguía crujiendo, la orquesta seguía tocando, y el humo no cesaba. Era una rutina de pesadilla, tan eficiente que parecía imparable. Pero incluso en el lugar más oscuro, la chispa de la humanidad no se extingue por completo. Y a veces, esa chispa puede prender un fuego que lo cambie todo. Capítulo 2. El engranaje humano. Vida y muerte en el Sonderkommando. Para entender Sobibor, hay que entender a los hombres y mujeres que fueron forzados a ser sus engranajes. No los verdugos, sino sus víctimas convertidas en instrumentos. El Sonderkommando. Quizás ningún otro término en la historia del Holocausto encierra una paradoja tan desgarradora. Unidad especial. Un eufemismo que esconde el abismo moral más profundo. Su mundo era el campo Prime, unos pocos barracones rodeados de alambradas. Aquí vivían, si es que a eso se le podía llamar vivir, entre 600 y 1000 prisioneros en cualquier momento. Eran judíos, en su gran mayoría, seleccionados por su fortaleza física o sus habilidades. Herreros, carpinteros, zapateros, joyeros. Habilidades para la vida, puestas al servicio de la muerte. Su jornada comenzaba con el silbato del amanecer. Formaban en el Appellplatz la plaza de revista. Allí, bajo la mirada gélida de Gustav Wagner o de otros supervisores, se les asignaban las tareas. Unos irían a la rampa, a recibir el próximo transporte. Su misión, mantener la calma, ayudar con el equipaje, repetir la mentira de las duchas. Otros trabajarían en los Effektenlager, los barracones del saqueo. Imagina ese lugar, un barracón tras otro, repleto no de personas, sino de los ecos de sus vidas. Montañas de maletas, abiertas a toda prisa, ropas apiladas hasta el techo, zapatos, miles, decenas de miles de zapatos, formando un mar de cuero y tela. En otro barracón, los objetos de valor. Relojes, anillos, pulseras, montones de monedas. Todo debía ser clasificado, limpiado, embalado y enviado a Alemania. El Tercer Reich financiaba su guerra y su genocidio con las pertenencias de sus víctimas. Había un barracón para el cabello. Las mujeres eran rapadas después de su paso a las supuestas duchas. El cabello, empaquetado en sacos, se utilizaba para fabricar fieltro o calcetines para los submarinistas alemanes. En otro lugar, los dentistas, prisioneros obligados a extraer los dientes de oro de los fallecidos. El fruto de su trabajo, fundido en lingotes, se añadía a las reservas del Reichsbank. Un testimonio implícito, la voz de uno de aquellos dentistas, nos lleva con un peso insoportable. Sostenías en la mano no un diente, sino una sonrisa, una vida, una boca que había reído, comido, besado. Lo ponías en el cubo y sonaba un clink metálico. Ese sonido te perseguía en los sueños. Era el sonido de la humanidad convertida en commodity, en mercancía. El trabajo en el Sonderkommando era una tortura psicológica constante. No solo por el horror de lo que sabían, sino por la proximidad con sus seres queridos. A veces, en las montañas de ropa, un prisionero reconocía el abrigo de su esposa, o el juguete de su hijo entre un montón de objetos. Ese instante de reconocimiento era un puñal en el alma. La línea entre la cordura y la locura era delgada como un hilo. Las condiciones de vida eran inhumanas, hambre constante, palizas arbitrarias. La amenaza de la ejecución pendía sobre sus cabezas cada día. Cualquier error, cualquier signo de debilidad, podía significar ser enviado al bosque, al campo Trezo. Los guardias ucranianos, bajo las órdenes de las SS,
eran a menudo brutales, y entre las SS, Wagner era el azote. Se paseaba por el campo, su látigo en la mano, buscando cualquier excusa para infligir castigos. Se dice que disfrutaba con su poder sobre la vida y la muerte, pero incluso aquí, en el corazón de la desesperación, surgían destellos de humanidad, pequeños actos de resistencia. Un joyero que al clasificar una joya especialmente valiosa, la escondía entre las tablas del suelo, sabiendo que nunca la recuperaría, pero negándosela al verdugo. Un zapatero que al reparar las botas de un guardia, las cosía de manera que se descoserían en una semana. Eran actos insignificantes, simbólicos, pero para quien los realizaba, eran un grito silencioso de dignidad. Eran la afirmación de que, aunque pudieran controlar sus cuerpos, no podían quebrar por completo su espíritu. La noche traía un alivio temporal. De vuelta en sus barracones, apiñados en literas de madera, los prisioneros compartían migajas de comida, susurraban noticias, se consolaban unos a otros, hablaban de sus vidas pasadas, de sus familias, soñaban con la libertad y, en la más estricta clandestinidad, empezaban a planear, porque sabían que su existencia era temporal, que periódicamente los alemanes renovaban la fuerza de trabajo, ejecutando a grupos enteros de prisioneros para eliminar testigos. Esta conciencia de su propio fin inevitable fue el crisol donde se forjó lo imposible. La desesperación y la esperanza se entrelazaron. Si iban a morir de todos modos, ¿por qué no morir luchando? ¿Por qué no intentar quebrar el engranaje? En este mundo claustrofóbico surgieron líderes, hombres como Leon Feldhendler, un antiguo presidente del Consejo Judío de su pueblo, un hombre de palabra calmada y mente estratégica. Él entendía la psicología de sus captores y la desesperación de su gente. Empezó a sembrar la idea, primero en susurros, luego en conversaciones más audaces. La idea de que Sobibor no era invencible, de que la fábrica podía ser saboteada. Y entonces, en el verano de 1943, llegó un transporte diferente. No venía de un gueto polaco, venía de Minsk. Traía prisioneros de guerra soviéticos, judíos entre ellos. Entre ellos había un hombre que llevaba un uniforme soviético harapiento y una mirada de acero. Un teniente del Ejército Rojo. Su nombre era Alexander Sasha Pechersky. La llegada de Pechersky cambió todo. Él traía consigo lo que a los prisioneros de Sobibor les faltaba: experiencia militar, conocimiento táctico y la fe inquebrantable de un soldado entrenado para el combate. Cuando Feldhendler y Pechersky se encontraron, se produjo una chispa: el estratega civil y el oficial militar. Juntos, empezarían a tejer la telaraña más audaz que jamás se hubiera concebido en un lugar como aquel. La idea de la revuelta dejó de ser un sueño. Se convirtió en un plan. Mientras tanto, la arena de Sobibor seguía absorbiendo los pasos de los condenados y los susurros de los que se atrevían a soñar con la libertad. El humo del campo tercer seguía ascendiendo. Pero ahora, bajo la superficie, algo más se estaba encendiendo. Algo que ni los guardias más vigilantes, ni la bestia Wagner, ni el frío Stangl podían oler en el viento. Era el olor de la esperanza, mezclado con el de la venganza, y era imparable. Capítulo 3. La coreografía del engaño. El silbato del tren no era un sonido. Era un presagio que cortaba el aire quieto del bosque. Anunciaba el principio del fin para miles y el comienzo de otra jornada macabra para los condenados a asistir. Cada llegada era un ritual repetido, una coreografía de muerte tan perfeccionada que sus movimientos parecían casi naturales, orgánicos, como si el mal pudiera tener su propia y terrible gracia. Todo comenzaba con el vapor.
una nube blanca y jadeante que surgía entre los árboles, seguida del chirrido metálico de los frenos, un sonido que desgarraba la paz impostada del campo. Los vagones, sellados como tumbas sobre ruedas, se detenían con un último y cansado suspiro. Desde el interior, a través de las rendijas de la madera, surgía un murmullo bajo, un zumbido de ansiedad y agotamiento. Eran seres humanos, hacinados, desorientados, después de un viaje que podía haber durado días, sin agua, sin aire, sin dignidad. La puerta se corría de golpe. La luz del día cegaba a los que estaban dentro. Y entonces, el primer impacto. Los guardias de Trauniki, con sus rostros impasibles y sus fusiles, formaban un pasillo desde el tren hasta la plataforma. Pero no era una bienvenida violenta, no inmediatamente. La violencia venía después, envuelta en instrucciones. Las SS, a menudo con Wagner a la cabeza, daban las órdenes con una voz que pretendía ser autoritaria, pero no brutal. «Salgan, deprisa, han llegado a un campo de tránsito». La mentira era la primera capa del engaño. La escena estaba cuidadosamente orquestada para calmar los temores. La estación falsa, con su andén impecable y sus macizos de flores. La presencia de prisioneros del Sonderkommando, vestidos con ropas civiles, no con uniformes a rayas, que ayudaban a bajar a los ancianos y a los niños, que recogían el equipaje con gestos calmados. Sus ojos, sin embargo, decían una verdad diferente. Eran ojos vacíos, llenos de un conocimiento terrible que no podían compartir. Un testimonio implícito de uno de esos ayudantes nos lo cuenta. Mi trabajo era sonreír, asentir, decir, sí, todo está bien. Tenía que mirar a una madre a los ojos y tranquilizarla, mientras sabía que en una hora estaría muerta. Eso era lo que más me consumía. La confianza que depositaban en mi mentira. Luego venía la separación. Hombres a la izquierda, mujeres y niños a la derecha. Una división aparentemente lógica, de organización. Rompía de un golpe la unidad familiar, el último bastión de resistencia psicológica. Un hombre quería quedarse con su esposa. Una madre no soltaba la mano de su hijo adolescente. Los gritos se mezclaban con las órdenes. Los traunikis empujaban con rudeza, separando a la fuerza lo que la vida había unido. Aquellos hombres considerados aptos para el trabajo físico, un número escaso, tal vez 50 o 100 de un transporte de 1000, eran llevados a un lado. Su futuro era el campo Primeti, el Sonderkommando, una sentencia de vida temporal con una carga moral insoportable. El resto, la gran masa, era conducida al campo segundo, la zona de recepción. Aquí, el teatro alcanzaba su punto más elaborado. Se les dirigía a un barracón grande, que parecía una cantina o una sala de espera. Un oficial de las SS, a veces con un discurso preparado, les daba la bienvenida. Les explicaba que debían ducharse para la desinfección, una medida higiénica estándar tras un largo viaje. Les hablaba de reasentamiento, de trabajo en el este. La farsa era impecable. Incluso se les pedía que entregaran sus objetos de valor para su custodia segura, recibiendo a cambio un ticket, un pedazo de papel que era la promesa vacía de un futuro que nunca llegarían a ver. El siguiente acto era el despojo. En otra sala, se les ordenaba desnudarse. La vergüenza, la confusión, el miedo se apoderaban del espacio. Las familias intentaban mantenerse cerca. Los ancianos tiritaban de frío y de pavor. Los prisioneros del Sonderkommando recogían la ropa, la doblaban, la clasificaban. Cada prenda era una vida interrumpida. Un abrigo de lana que alguien tejió con cuidado, un vestido de fiesta, unos zapatos pequeños y gastados. El volumen de objetos era tan abrumador que perdía todo significado humano. Se convertía en una tarea, en una montaña de tela que había que procesar. Y luego,
la caminata. Desnudos, vulnerables, eran empujados suavemente al principio, luego con mayor urgencia, hacia el camino del norte, el sendero cercado que serpenteaba hacia el bosque. ¡Corran! Las duchas se llenan. ¡Deprisa! La promesa de agua limpia después del viaje sucio era un incentivo poderoso. Algunos corrían arrastrando a sus hijos. Otros, más incrédulos, caminaban con lentitud, una sospecha mortal anidando en sus mentes. El corredor era largo. A ambos lados, la alambrada camuflada con ramas de pino impedía ver el exterior. Solo se veía el camino hacia adelante, y al final, un edificio de madera, con una estrella de David o una cruz gamada, dependiendo de la mentira que se estuviera usando ese día. La puerta del edificio se abría. Dentro se veía una antesala y luego otra puerta. Las cámaras. No eran grandes salas de hormigón como en Auschwitz. En Sobibor eran cámaras de gas construidas en madera, más parecidas a garajes estrechos y herméticos. Las paredes estaban revestidas con algún material aislante. Del techo colgaban duchas falsas, de las que nunca saldría una gota de agua. El piso era de cemento, con un patrón de rejilla. La gente era empujada al interior. La confusión se convertía en pánico cuando el espacio se llenaba y la presión de los cuerpos empezaba a ser insoportable. ¡Que se quiten el sitio! ¡Hagan espacio para los demás! Los gritos desde fuera aceleraban el proceso. Cuando la cámara estaba al máximo de su capacidad, la puerta se cerraba de golpe. El pestillo de acero resonaba como un disparo, y entonces, el silencio, un silencio cargado de terror, roto solo por los llantos, las súplicas, las oraciones. Afuera, un Trauniki o un SS especializado, Often Lorenz Hackenholt o uno de sus subordinados, arrancaba un motor. No era un motor cualquiera. Era el motor de un tanque soviético capturado, una máquina de guerra reconvertida en instrumento de exterminio. El escape del motor se conectaba mediante tubos de acero a las cámaras. Los monóxidos de carbono, los gases letales, comenzaban a filtrarse en la sala hermética. La agonía dentro duraba entre 20 y 30 minutos. Los sonidos que llegaban al exterior eran ensordecedores y luego gradualmente se apagaban. Golpes contra la puerta, gritos que se convertían en estertores y luego la quietud. Una quietud más terrible que cualquier ruido. Los verdugos esperaban. Un médico de las SS o un supervisor abría una pequeña mirilla en la puerta para confirmar que todo había concluido. Solo entonces se abrían las puertas de par en par. La escena que se revelaba era dantesca. Cuerpos retorcidos, apilados en una masa informe de carne y hueso. Las expresiones de terror congeladas en los rostros. Los ojos inyectados en sangre. La piel decolorada por el cianosis. El olor era indescriptible. Dulzón, metálico, a sangre y a gases. Entraba entonces el último eslabón de la cadena, el Sonderkommando del Campo 13. Estos hombres, destinados exclusivamente a esta tarea, eran los espectadores directos del resultado final. Su trabajo era desenredar esa masa de cuerpos, arrastrarlos fuera, revisarlos en busca de objetos de valor ocultos y transportarlos hacia las fosas comunes. Más tarde, cuando el campo intensificó su operación para borrar las pruebas, su tarea se volvió aún más infernal. La exhumación y la quema de los cadáveres. La eficiencia era espeluznante. Un transporte completo podía ser procesado en cuestión de 2 o 3 horas. Las pertenencias estaban siendo clasificadas, los cuerpos enterrados o incinerados, y la rampa quedaba lista para el próximo tren. La fábrica no descansaba. El humo del campo tercero era el aliento constante de la bestia. Un recordatorio para los que seguían con vida de que su tiempo era prestado.
y de que la coreografía del engaño era, ante todo, insaciable. Capítulo 4. Los condenados de la arena. Si el campo tercer era el corazón oscuro de Sobibor, el Sonderkommando era su sistema nervioso, un conjunto de neuronas forzadas a transmitir los impulsos de su propia destrucción. Su existencia era una paradoja viviente. Eran esclavos que mantenían en funcionamiento la maquinaria de su propia aniquilación futura. Su mundo, el campo primero, no era un lugar, era un estado mental. Una frontera gris entre la vida y la muerte, donde cada respiro estaba hipotecado al horror. La vida aquí no se medía en días o semanas, sino en turnos de trabajo, en transportes procesados, en montañas de zapatos clasificados. El amanecer los encontraba formados en el Appelplatz, una silueta demacrada contra la arena blanca. La cuenta era meticulosa. Cualquier error, cualquier número que no cuadrara, podía significar un castigo colectivo o una ejecución arbitraria. Gustav Wagner recorría las filas, su mirada escrutando cada rostro en busca de un rastro de debilidad, de enfermedad, de rebelión. Su presencia era una constante baja de presión que oprimía el pecho. Los equipos de trabajo se dispersaban. Unos iban a la rampa, los anfitriones del engaño. Su papel era crucial. Tenían que ser convincentes. Tenían que hablar el yiddish o el polaco de las víctimas, calmarlas, ayudarlas a bajar, asegurarles que todo estaba bien. Era un acto de una crueldad psicológica exquisita. Imagina la carga, ser la última cara amable que alguien ve antes de morir, y saberlo. Un testimonio implícito de uno de estos hombres nos lo cuenta con voz quebrada. Una vez, una mujer joven me miró directamente a los ojos y me dijo: «Gracias, joven, que Dios te bendiga». Sonrió. Yo tomé su maleta. Supe que esa bendición me quemaría para siempre. ¿Cómo se lleva algo así? No se lleva. Se entierra en un lugar dentro de ti que ya no siente. Otro grupo, quizás el más numeroso, trabajaba en los Effektenlager, los barracones del saqueo. Aquí, la civilización era desmontada pieza a pieza. En un barracón se abrían las maletas. Fotografías de bodas, cartas de amor, documentos oficiales, juguetes de madera, todo era arrancado de su contexto y arrojado a montones para ser quemado. La memoria era el primer enemigo a eliminar. En otro, la ropa, montañas que alcanzaban el techo. El olor a sudor, a perfume rancio, a polvo, se mezclaba formando una niebla palpable. Los prisioneros tenían que revisar cada bolsillo, cortar los forros en busca de joyas escondidas, quitar los parches de las estrellas de David y luego doblar y empaquetar todo para su envío. El barracón de los zapatos era particularmente sobrecogedor. Decenas de miles de pares, amontonados como hojas secas en otoño. Zapatos de cuero fino de caballero, junto a zapatillas de niña con hebillas brillantes. Botas de trabajo, tacones de fiesta. Cada par contaba una historia de un camino interrumpido. Los prisioneros los ataban con cuerdas en grupos de 50 y los cargaban en vagones. El crujido de la suela y el taconeo del cuero era un sonido fantasmal, la cacofonía de una multitud que ya no caminaba. Luego estaba la cantera, el lugar donde se fundía el oro. Los dentistas del Sonderkommando, con sus herramientas, recorrían las fosas o los cuerpos frescos en su tarea macabra. No eran verdugos, eran profesionales convertidos en sacrílegos. Utilizaban alicates y tornos para extraer coronas, puentes, dientes de oro. El acto en sí era una violación última, la profanación del templo del cuerpo. El sonido del metal raspando el hueso, el olor a sangre y a miedo seco, se les pegaba a las manos, a la ropa, a la memoria. Trabajábamos con máscaras, susurra una voz implícita,
Pero nada podía filtrar el horror. No era el acto físico. Era la anulación total de todo lo que significa ser humano. Reducir una vida a unos gramos de metal en un crisol. Eso es lo que te envenena el alma. El barracón del cabello era silencioso y opresivo. El pelo de las mujeres, cortado tras la desnudez y antes de la caminata final, se almacenaba en sacos enormes. Era suave, áspero, rizado, liso, de todos los colores imaginables. Se usaba para fabricar fieltro para la industria o relleno para colchones. Pasar las manos por esos sacos era tocar la intimidad de miles de mujeres. Un recordatorio espeluznante de que nada, absolutamente nada, se desperdiciaba en esta economía de la muerte. La comida era escasa, un poco de pan rancio, una sopa aguada que más parecía agua sucia. La hambruna era una herramienta de control más. Mantenía a los prisioneros demasiado débiles para planificar una rebelión, pero lo suficientemente fuertes para trabajar. Las enfermedades como el tifus campaban a sus anchas. La arena, tan blanca y pura vista desde lejos, se convertía en un lecho de suciedad y miseria. Pero incluso en este infierno, la humanidad encontraba grietas por donde brotar. Los actos de resistencia no eran grandiosos, eran microscópicos, personales, pero por ello quizás más heroicos. Un joyero que al evaluar una piedra preciosa, la dejaba caer accidentalmente entre las tablas del suelo, negándosela a los SS. Un sastre que al remendar el uniforme de un guardia, cosía el dobladillo de manera que se desharía a la primera lluvia. Un prisionero que al clasificar documentos, escondía una fotografía familiar entre su ropa, arriesgando su vida para salvar el recuerdo de un desconocido. Eran sabotajes silenciosos. Pequeños actos de guerra personal contra la maquinaria que intentaba reducirlos a autómatas. Se compartía una ración de pan extra. Se cubría a un compañero enfermo durante la cuenta. Se susurraba una noticia alentadora sobre el avance de los soviéticos. Estas chispas de solidaridad eran el oxígeno que mantenía viva la llama de la identidad. Sabían que su destino estaba sellado, que periódicamente los alemanes liquidaban a grupos enteros del Sonderkommando para eliminar testigos incómodos. Esa certeza de una muerte inevitable era, irónicamente, el terreno fértil donde comenzó a germinar la idea más audaz. Si la muerte era un hecho, ¿por qué no elegir la forma de encontrarse con ella? ¿Por qué no morir no como víctimas, sino como combatientes? Fue en este caldo de cultivo de desesperación y dignidad donde la idea de la revuelta dejó de ser un susurro para convertirse en un plan. Y para un plan, se necesitaba un estratega y un soldado. Feldhendler ya estaba allí, y pronto llegaría Pechersky. Capítulo 5. Los arquitectos del horror. Detrás de la maquinaria de Sobibor, detrás de cada orden gritada y cada gesto de crueldad, había rostros, nombres y biografías. Hombres que por la noche escribían cartas a sus familias en Alemania y que por el día supervisaban el asesinato industrial de miles. Comprender a estos perpetradores no es justificarlos. Es adentrarse en la naturaleza más inquietante del mal. Un mal que no siempre llega con cuernos y tridente, sino con un uniforme planchado y una burocracia impecable. En la cúspide de la jerarquía del campo estaba el comandante. Franz Stangl, el hombre que llevaba un uniforme blanco de equitación, era la encarnación de la normalidad asesina. No era un bruto que gritaba, era un administrador, un burócrata de la muerte. Su objetivo era la eficiencia, el flujo continuo, la productividad. Se paseaba por el campo observando los procesos, buscando cuellos de botella, mejorando los procedimientos para que el exterminio fuera más rápido, más limpio, más discreto. Se preocupaba por el estado de la rampa, por la puntualidad de los trenes, por la organización de los barracones de clasificación. En su mente, Sobibor
no era un campo de matanza, era un proyecto logístico. Esta disociación era su escudo. Hablaba de cargas y unidades en lugar de personas. El mal, en Stangl, tenía el rostro de la indiferencia profesional. Pero si Stangl era el cerebro, Gustav Wagner era el puño. El sargento de las SS, la bestia, era la violencia hecha persona. Alto, con una constitución poderosa y una mirada que helaba la sangre, Wagner disfrutaba con su trabajo. No era una crueldad funcional, era sadismo puro. Recorría el campo con su látigo de montar, propinando palizas por la más mínima infracción, real o imaginada. Se deleitaba con el poder de decidir vida o muerte en un instante. Se cuenta que podía golpear a un prisionero hasta matarlo por haber mirado a los ojos, o forzar a un padre a elegir cuál de sus hijos sería ejecutado primero. Su presencia era tan palpable que el miedo se espesaba en el aire cuando se acercaba. Era el recordatorio constante de que, más allá de la fachada burocrática, yacía un odio visceral y un disfrute del sufrimiento ajeno. Y entre los alemanes, una figura singular, Erna Wallich, la guardiana femenina de las SS. Su caso muestra que la capacidad para la crueldad no tiene género. Wallich no era una simple secretaria. Participaba activamente en las elecciones en la rampa. Con un gesto de su mano podía enviar a una madre con sus hijos hacia el camino del norte. Su trato hacia las prisioneras era notorio por su dureza y su desprecio. Los testimonios la recuerdan como una mujer fría, implacable, que parecía encontrar una suerte de realización en el poder absoluto que ejercía sobre las demás mujeres. Su existencia desmonta cualquier estereotipo sobre un supuesto instinto maternal protector universal. Aquí, el poder corruptor del campo había anulado todo rastro de empatía. Pero los alemanes no operaban solos. La columna vertebral de la seguridad y la ejecución directa de las órdenes recaía en los guardias auxiliares, los traunikis, hombres reclutados entre prisioneros de guerra soviéticos, ucranianos, letones, lituanos. Su motivación era compleja. Para algunos, era una forma de sobrevivir, de escapar de los campos de prisioneros alemanes, donde la muerte era casi segura. Para otros, había un componente ideológico, un antisemitismo previo o una adhesión al nuevo orden nazi. Y para muchos, era simplemente una oportunidad de obtener poder, comida y privilegios en un mundo desquiciado. Su comportamiento era impredecible. Algunos eran notablemente brutales, superando incluso a las SS en su ensañamiento, quizás para demostrar su lealtad o para descargar sus propias frustraciones. Otros mostraban destellos de humanidad, pasando desapercibidos en sus tareas o incluso, en raras ocasiones, ayudando a un prisionero con un pedazo de pan o una palabra no hostil. Pero en general, eran un instrumento eficaz y despiadado. Eran ellos quienes custodiaban las alambradas, quienes vigilaban los trabajos forzados, quienes empujaban a la gente hacia las cámaras de gas y quienes a menudo realizaban las ejecuciones individuales. El sistema estaba diseñado para compartimentar la culpabilidad. El alemán daba la orden, el Trauniki la ejecutaba. El prisionero del Sonderkommando limpiaba las pruebas. Era una cadena de responsabilidad diluida, donde cada eslabón podía argumentar que solo seguía órdenes, que era una pieza pequeña en un engranaje enorme. Esta estructura permitía a hombres como Stangl vivir en una burbuja de negación. Él no pulsaba el botón, no manejaba el motor, no enterraba los cuerpos. Él solo gestionaba. La vida de estos perpetradores fuera de su horario de trabajo era casi normal. Vivían en casas confortables en las inmediaciones del campo. Tenían sus propias cocineras, a menudo prisioneras judías. Organizaban fiestas, bebían alcohol
Escuchaban música en gramófonos. La esposa de Stangl, Teresa, vivió un tiempo con él en las inmediaciones del campo, aparentemente ajena, o eligiendo estarlo, a la realidad que se desarrollaba a pocos cientos de metros de su hogar. Esta dualidad es uno de los aspectos más perturbadores de Sobibor, la capacidad de compaginar una vida doméstica banal con la supervisión diaria de un matadero industrial. Al final, estos arquitectos no eran monstruos sobrenaturales, eran hombres y mujeres ordinarios situados en un sistema que premiaba la deshumanización y la obediencia ciega. Eran funcionarios, granjeros, obreros, convertidos en los administradores del infierno. Su normalidad es la advertencia más potente. Nos dice que la línea entre la civilización y la barbarie es más delgada de lo que pensamos y que el mal, a menudo, no requiere convicción, solo una cierta comodidad con la complicidad. Capítulo 6. La economía del saqueo sistemático. Sobibor no fue solo una fábrica de muerte, fue una empresa económica de una rentabilidad espeluznante. Cada vida arrancada era también una oportunidad de negocio. El Tercer Reich no solo buscaba la solución final desde una perspectiva ideológica, también pretendía financiar su guerra y enriquecer su economía con los despojos de sus víctimas. El proceso de exterminio en Sobibor estaba intrínsecamente ligado a un sistema de saqueo meticuloso y burocrático que convertía lo personal en commodity, la memoria en mercancía. La eficiencia de este saqueo era comparable a la de una línea de producción de una gran fábrica. Todo comenzaba en la rampa, con la separación del equipaje. Las maletas, etiquetadas con los nombres y direcciones de sus dueños, eran transportadas a los barracones de clasificación, los Effektenlager. Aquí, equipos de prisioneros especializados realizaban una tarea de triaje minucioso. No era un saqueo caótico, era un proceso reglamentado, con instrucciones precisas provenientes de Berlín. En un barracón se abrían las maletas. Todo objeto personal sin valor económico inmediato, fotografías, cartas, documentos, diplomas, juguetes, era separado y transportado a una zona designada para su incineración. Era el borrado sistemático de la identidad. En otro barracón, la ropa. Cada prenda era examinada, sacudida en busca de joyas escondidas en los dobladillos, y luego clasificada por calidad, tipo y tamaño. Se cortaban los parches amarillos. La ropa de hombre, de mujer, de niño. Todo era doblado, empaquetado en fardos enormes y enviado en tren hacia el Reich, para ser redistribuida entre la población alemana o utilizada por la industria. El barracón de los zapatos era una de las operaciones más grandes. Decenas de miles de pares se amontonaban. Los prisioneros los limpiaban superficialmente, los ataban por los cordones en grupos de 50 y los cargaban en vagones. El destino era similar, la población civil alemana. Es una imagen sobrecogedora. Un ciudadano de Colonia o Múnich caminando con los zapatos que una vez calzaron los pies de un niño judío de Varsovia, completamente ajeno a la procedencia de su calzado. Pero el corazón de la economía de Sobibor latía en el procesamiento de los objetos de valor. Había un barracón específico para las joyas y los metales preciosos. Anillos, pulseras, collares, relojes de bolsillo y de pulsera, gemas sueltas. Todo era clasificado con precisión de joyero. Los relojes se ponían en hora y se empaquetaban por marcas. Las joyas se separaban por el tipo de metal y piedra. El oro, la plata, el platino, eran fundidos en lingotes en un pequeño taller dentro del campo, utilizando crisoles y sopletes. Estos lingotes, junto con las joyas no fundidas, se enviaban regularmente a la Oficina Económica y Administrativa Central de las SS en Berlín, que los depositaba en el Reichsbank.
Parte de este oro, se sabe, fue utilizado para financiar compras de material estratégico en el extranjero. Luego estaba el oro dental. La extracción de dientes, coronas y puentes de las víctimas era una de las tareas más siniestras. Los dentistas prisioneros trabajaban en turnos, utilizando herramientas que alguna vez sirvieron para curar, ahora profanadas. El oro obtenido se limpiaba con ácido, se pesaba meticulosamente y se fundía. Se calcula que de cada 1000 personas se podía extraer aproximadamente 1 kilo de oro. Multiplicado por las 250.000 víctimas, la cifra es astronómica. Este oro reciclado era conocido coloquialmente entre los SS como el oro de los muertos. Otro recurso, macabro pero valorado, era el cabello. Tras ser rapadas, las cabelleras de las mujeres eran empaquetadas en sacos de yute de grandes dimensiones. El cabello humano se utilizaba para fabricar fieltro, que se empleaba en la guarnicionería para forrar las botas de los soldados o para hacer suelas de calcetines para las tripulaciones de submarinos. También se usaba como relleno para colchones y almohadas. Las órdenes de la SS especificaban que el cabello de más de 20 centímetros de largo debía ser guardado y enviado. Una vez más, nada se desperdiciaba. Incluso las maletas y las ropas de baja calidad tenían su destino. Las maletas de cartón o de mala piel se vendían a precios bajos a la población local o se utilizaban en el campo. Las ropas rotas o manchadas se convertían en trapos para la industria o se reciclaban para hacer papel. La escala de este saqueo era tal que requería una administración compleja. Se llevaban registros detallados de los envíos. Se emitían recibos. La corrupción también estaba presente. Era común que los guardias de las SS y los traunikis se apropiaran de objetos de valor menores para su beneficio personal, un pequeño impuesto del horror. Para los prisioneros forzados a participar en este proceso, era una capa adicional de tortura. No solo eran testigos del exterminio, sino que eran los encargados de desmontar, pieza a pieza, el mundo material de su propio pueblo. Clasificar un juguete, doblar un vestido de novia, fundir una alianza. Cada acto era un recordatorio de que el régimen no solo quería eliminar a los judíos, sino también borrar todo rastro de su existencia y beneficiarse económicamente de su desaparición. Esta economía del horror convierte a Sobibor en un símbolo aún más potente de la naturaleza del régimen nazi. Una máquina que combinaba el fanatismo ideológico con una codicia y una burocracia criminales, todo envuelto en la fría eficiencia de una línea de montaje cuyo producto final era la nada y cuya materia prima era la vida humana misma. Capítulo 7. Los susurros de la rebelión. En el otoño de 1943, el aire de Sobibor comenzó a cambiar. Ya no era solo el olor a humo y desesperación. Ahora se mezclaba con algo nuevo, eléctrico y peligroso: la esperanza. Una corriente subterránea de conspiración empezó a fluir entre los barracones, un rumor tenue que se transmitía en susurros durante la distribución de la sopa, en los breves momentos en el patio, en la oscuridad protectora de la noche. La idea de una revuelta, que antes era una fantasía lejana, comenzaba a tomar forma, a volverse tangible. Era una planta venenosa que crecía en la arena más árida. El arquitecto de este cambio de atmósfera fue Leon Feldhendler, un hombre que no era soldado, sino un líder natural de su comunidad. Antiguo presidente del Consejo Judío en Solkiv, entendía la psicología humana, la de sus compañeros prisioneros y la de sus captores. Sabía que el miedo era la cadena más fuerte que los ataba, pero también sabía que la desesperación absoluta podía ser un combustible poderoso. Feldhendler comenzó a tejer una red de confianza, lenta y cuidadosamente.
Hablaba con los capataces de los diferentes comandos de trabajo, con los que tenían acceso a herramientas, con los que gozaban de cierta confianza de los guardias. Su mensaje era simple y a la vez revolucionario. Si vamos a morir, muramos luchando. Pero luchemos de manera que algunos puedan vivir para contarlo. Los desafíos eran abrumadores. El campo estaba diseñado para sofocar cualquier atisbo de rebelión. La separación entre los distintos sectores, la vigilancia constante de los traunikis desde las torretas, la presencia omnipresente de las SS, la amenaza de represalias colectivas que podían aniquilar a cientos por la acción de uno solo. Además, estaba la desconfianza interna. ¿Podían confiar todos entre sí? ¿Había espías entre ellos? ¿Prisioneros que colaboraran a cambio de una ración extra o de unos meses más de vida? La paranoia era una defensa natural en Sobibor y también un obstáculo formidable. Pero entonces, en septiembre de 1943, llegó un transporte que alteraría para siempre la ecuación del campo. Eran prisioneros de guerra soviéticos, judíos en su mayoría, capturados en el frente oriental. Entre ellos, había un grupo de oficiales y soldados que traían consigo algo que en Sobibor se había perdido hace mucho tiempo: la mentalidad militar. Y entre ellos destacaba una figura. No era un hombre particularmente alto o imponente, pero llevaba en sus hombros, a pesar del uniforme harapiento, la autoridad invisible de un oficial. Su nombre era Alexander Pechersky, Sasha. La llegada de Pechersky fue como inyectar adrenalina en el corazón de la conspiración. De repente, los prisioneros civiles, liderados por la astucia de Feldhendler, tenían a su disposición a alguien que entendía de tácticas, de armas, de sincronización, de cómo matar con eficacia y silencio. La reunión entre Feldhendler y Pechersky fue histórica. Se encontraron en un rincón del barracón, dos mundos que se unían en un objetivo común. Feldhendler le expuso la situación. Conocían la disposición del campo, las rutinas de los guardias, los puntos débiles. Pechersky escuchó, analítico. No era un soñador, era un pragmático, y comprendió que a pesar de las imposibilidades, había una oportunidad. El plan que comenzó a gestarse era de una audacia temeraria. No se trataba de un motín caótico. Era una operación militar minuciosamente planeada. La idea central era tan simple como genial: eliminar de forma silenciosa y simultánea al mayor número posible de oficiales de las SS en un breve lapso de tiempo. Sin sus líderes, la columna vertebral del campo se quebraría. La confusión entre los guardias ucranianos sería el caos necesario para actuar. Pechersky dividió el plan en fases. La primera y más crítica, el diezmamiento silencioso. Se elaboró una lista de objetivos prioritarios. Los SS más peligrosos, aquellos cuya presencia era clave para el control. Wagner, por supuesto, era el objetivo principal. Luego otros como Gomersky, Reichleitner, Wolf. La estrategia era atraerlos a lugares aislados del campo. Talleres, almacenes, con señuelos. Un abrigo de piel que necesitaba ser valorado. Un par de botas que requerían reparación. Un mueble que debía ser inspeccionado. Una vez a solas, grupos de prisioneros especialmente seleccionados y entrenados los atacarían con hachas, cuchillos robados y herramientas afiladas. Todo debía hacerse en absoluto silencio y en un marco de tiempo muy estrecho, para evitar que se notaran las ausencias. La segunda fase era la obtención de armas. Los prisioneros sabían dónde estaba el arsenal principal, fuertemente vigilado. Pero el plan de Pechersky era más inteligente. Una vez eliminados varios SS, se les quitarían sus pistolas y sus llaves. Con esas llaves, se podría acceder a armerías auxiliares. Con esas armas, se podría acceder a armerías auxiliares. Con esas armas,
se podría enfrentar a los guardias ucranianos restantes. La tercera fase era la ruptura. No había ilusiones de tomar el campo indefinidamente. El objetivo era escapar, romper las alambradas y huir hacia la libertad del bosque cercano. Pechersky, con su experiencia en combate, sabía que una masa de personas corriendo sin orden sería aniquilada por las ametralladoras de las torretas. Por eso planeó formar grupos de asalto que, una vez armados, neutralizaran a los guardias de las torres y cubrieran la retirada del resto. No era un plan perfecto. Estaba lleno de riesgos y suposiciones, pero era un plan. Y eso, en la desesperanza de Sobibor, lo era todo. Las semanas previas al día elegido, el 14 de octubre de 1943, fueron de una tensión insoportable. Los conspiradores se miraban a los ojos, buscando alguna señal de traición. Practicaban los movimientos letales en la clandestinidad de los barracones. Robaban y escondían cualquier objeto que pudiera servir como arma. Pechersky daba instrucciones tácticas a sus hombres, muchos de ellos civiles que nunca habían empuñado un arma. Feldhendler mantenía la moral alta, recordando a todos el porqué de aquel riesgo insensato. La noticia de las revueltas en los guetos de Varsovia y Białystok les llegaba como un eco lejano y les infundía valor. Ya no estaban solos, formaban parte de una resistencia más grande. La noche del 13 de octubre, pocos pudieron dormir. El miedo era un sabor metálico en la boca. El amanecer del 14 trajo una calma espeluznante. Era el día. Todo estaba listo. El destino de cientos pendía de un hilo, de la precisión de un golpe de hacha, del silencio de un grito ahogado, del coraje de hombres y mujeres que habían decidido que su último acto en la tierra no sería de sumisión, sino de un desafío que resonaría en la historia. La fábrica de la muerte estaba a punto de enfrentarse a la fuerza indómita de la vida. Capítulo 8. El grito de la libertad. 14 de octubre de 1943. El día amaneció frío y gris sobre Sobibor. Una niebla baja se aferraba a la arena, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. Para la mayoría de los prisioneros, era un día más de trabajo agotador y terror constante. Pero para un grupo creciente de conspiradores, cada latido del corazón era un recordatorio del precipicio al que se asomaban. El plan, meticulosamente elaborado, era un mecanismo de relojería que dependía de un timing perfecto y de unos nervios de acero. La operación comenzó poco después de las 4 de la tarde. La primera fase, la eliminación silenciosa de los SS, se puso en marcha. Fue una coreografía de muerte ejecutada en susurros. Uno a uno, los verdugos fueron cayendo en las trampas tendidas por sus víctimas. En la sastrería, un oficial de las SS fue atraído con el pretexto de probarse un abrigo de oficial que le habían confeccionado. En el momento en que se lo probaba, varios prisioneros cayeron sobre él con hachas ocultas. El acto fue rápido, pero no silencioso. El sonido del golpe, el crujido de huesos, resonó en el taller. Fue el primer fallo en el plan, el primer indicio de que la perfección era imposible en un infierno como aquel. Casi al mismo tiempo, en el almacén de ropas, otro SS era atacado mientras inspeccionaba unas pieles. En la herrería, un tercero caía. La tensión era eléctrica. Cada minuto que pasaba era una eternidad. Los prisioneros encargados de estas tareas, hombres comunes como Shlomo Pochlebnik y Arkady Wallis-Papir, se transformaron en soldados de la resistencia, sus manos temblorosas pero firmes, empuñando las herramientas de su trabajo como instrumentos de liberación. Pero la suerte no estaba de su lado por completo. Un oficial de las SS, enterado de que sus compañeros estaban en distintos talleres, comenzó a buscarlos. Al no encontrarlos,
la sospecha empezó a germinar en su mente. La ausencia de Wagner, que afortunadamente no estaba en el campo ese día, quizás salvó la operación de un colapso inmediato, pues su instinto homicida hubiera detectado la anomalía al instante. El punto de inflexión, el momento en que el plan silencioso se convirtió en una revuelta abierta, llegó cuando un oficial de las SS descubrió el cuerpo sin vida de uno de sus camaradas. Su grito de alarma desgarró la tarde. ¡Rebelión! ¡Los prisioneros se rebelan! El sonido de un disparo, luego otro, confirmó lo peor. El elemento sorpresa, la piedra angular del plan de Pechersky, se había esfumado. En ese instante crítico, el liderazgo de Pechersky se mostró en toda su dimensión. Sin vacilar, comprendió que no había tiempo para la segunda fase del plan, para la metódica recolección de armas. Era el momento de la acción directa, del todo o nada. Corrió hacia el centro del campo, hacia la multitud de prisioneros que, confundidos y aterrorizados, comenzaban a entender que algo monumental ocurría. Con una voz que cortó el caos emergente, Pechersky gritó las palabras que se convertirían en leyenda. «¡Camaradas! ¡Adelante! ¡Hacia la libertad!». Fue la chispa que encendió la pradera. Cientos de personas, un mar de desesperación y esperanza, se lanzaron hacia las alambradas. Ya no había una retirada ordenada. Era una estampida humana, un torrente de vida que se abría paso a codazos contra la muerte. El sonido del campo se transformó por completo. Los silbatos de los guardias, los gritos en alemán y ucraniano, las descargas de los fusiles de las torretas que ahora escupían fuego sobre la multitud, y por encima de todo, el grito primal de cientos de almas luchando por su derecho a existir. Los alambres de púas cedieron bajo el peso de los cuerpos, desgarrando carne pero incapaces de detener la marea. Pechersky y un grupo de sus hombres, armados ahora con las pistolas de los SS abatidos, cubrían la retirada, disparando hacia las torretas para intentar silenciar las ametralladoras. Fue un acto de un valor sobrehumano. Mientras la mayoría corría hacia el bosque, ellos se quedaban, jugándose la vida para dar una oportunidad a los demás. La huida a través del campo minado que rodeaba el perímetro del campo fue una carnicería. Cuerpos volaban por los aires, destrozados por las explosiones. Otros caían abatidos por las balas de los guardias que, recuperados de la sorpresa, organizaban la persecución. El bosque, tan cercano y a la vez tan lejano, se convirtió en el santuario anhelado. No fue una huida limpia. Fue caótica, sangrienta y costosa. De los aproximadamente 600 prisioneros que intentaron escapar, se calcula que alrededor de 360 lograron alcanzar la relativa seguridad del bosque aquel día. Muchos de ellos serían capturados en los días siguientes por las patrullas alemanas y los colaboradores locales. Otros se unirían a los partisanos y continuarían la lucha. Unos 60, entre ellos Alexander Pechersky y Leon Feldhendler, sobrevivirían hasta el final de la guerra. Pero el significado de la revuelta de Sobibor trasciende con creces el número de supervivientes. Fue un acto de catarsis colectiva. Fue el momento en que la fábrica de muerte se gripó. Fue la prueba irrefutable de que incluso en las condiciones más extremas, el espíritu humano puede negarse a ser quebrantado. El 14 de octubre de 1943, los fantasmas de Sobibor dejaron de ser víctimas y se convirtieron por un instante eterno en verdugos de sus verdugos. El grito de «¡Adelante!» resonó no solo en los bosques de Polonia, sino en la propia conciencia del mundo, desafiando para siempre la narrativa de la pasividad judía ante el Holocausto. Sobibor ya no sería solo un nombre de un campo de exterminio, sería para siempre el nombre de una rebelión.
Capítulo 9. El precio de la huida y el silencio forzado. Para los 360 hombres y mujeres que irrumpieron en el bosque aquella tarde de octubre, la libertad era un concepto abstracto, un sabor agridulce mezclado con el terror y la adrenalina. La huida no había terminado, solo había cambiado de escenario. Ahora, el enemigo no estaba detrás de una alambrada, sino en cada camino, en cada aldea, en cada cruce de caminos. El mundo, fuera de Sobibor, no era un refugio seguro. Era un territorio hostil, ocupado por los alemanes y poblado por civiles cuya reacción era una incógnita mortal. Los primeros momentos en el bosque fueron de una desorientación total. Grupos de prisioneros, exhaustos, heridos, descalzos y con sus ropas a rayas destrozadas, se dispersaron en todas direcciones. No había un plan único. La consigna era simple: alejarse lo más posible del campo y sobrevivir. Pechersky, con su mentalidad militar, intentó mantener unido a un grupo grande, comprendiendo que en la fuerza estaba la seguridad. Pero el pánico y la confusión hicieron que muchos prefirieran confiar en pequeños grupos o en su propia suerte. La persecución fue inmediata y brutal. Las SS y la policía alemana, enfurecidas por el audaz desafío a su autoridad, lanzaron una vasta operación de rastreo. Se desplegaron perros, unidades militares y se ofrecieron recompensas a la población local por la captura de los fugitivos. Los bosques cercanos a Sobibor se llenaron del sonido de los disparos y los ladridos. Muchos de los que lograron escapar de las alambradas cayeron en esas primeras 48 horas, acorralados y ejecutados sumariamente entre los árboles. Para aquellos que lograron evadir la red inicial, el siguiente desafío era la supervivencia pura. El hambre, el frío y la sed se convirtieron en sus nuevos carceleros. Las ropas a rayas los delataban instantáneamente. Tuvieron que despojarse de ellas, quedando a merced de los elementos. Robaban ropa tendida en los patios de las granjas. Buscaban raíces y bayas comestibles. Bebían agua de charcos. La desconfianza era su única compañía. ¿A quién podían pedir ayuda? La población polaca y ucraniana local estaba dividida. Algunos, movidos por la compasión o el dinero, ofrecían refugio, comida o ropas civiles. Otros, por antisemitismo, miedo a las represalias alemanas o simple codicia, los traicionaban sin pestañear. Un testimonio implícito de una fugitiva nos lo cuenta con la voz quebrada por el recuerdo del miedo. Llegamos a una cabaña. Una mujer mayor nos abrió la puerta. Vio nuestros huesos, nuestro terror. Nos dio patatas cocidas y nos señaló el granero para que durmiéramos. No dijo una palabra. Por la mañana había puesto ropas de campesino en la puerta. Esa mujer no nos salvó la vida, nos devolvió la humanidad. Fue la primera persona que nos trató como seres humanos en años. Pero no podíamos quedarnos. Cada minuto era un riesgo para ella y para nosotros. Muchos de los fugitivos encontraron su salvación final uniéndose a los grupos de partisanos que operaban en los densos bosques de la región. Para los partisanos, estos recién llegados eran una mezcla de bendición y carga. Traían consigo una determinación feroz y un conocimiento íntimo de la barbarie nazi, pero también llegaban débiles, enfermos y sin entrenamiento militar. Pechersky y sus hombres se unieron a una unidad partisana soviética, donde su experiencia fue invaluable. Para ellos, la lucha continuaba, ahora con un uniforme diferente y un enemigo al que podían enfrentarse cara a cara. Leon Feldhendler, el civil, el estratega, logró sobrevivir escondiéndose con la ayuda de familias polacas hasta la liberación de la zona por el Ejército Rojo en 1944. Su destino, sin embargo, estaría marcado por la tragedia. Logró sobrevivir a Sobibor, pero no a la paz.
murió en 1945 en Lublin, en un incidente que muchos consideran un asesinato, quizás a manos de nacionalistas polacos antisemitas. La ironía era cruel. El hombre que había ayudado a orquestar una de las hazañas más grandes de la resistencia judía fue silenciado cuando la guerra ya había terminado. Para los alemanes, la revuelta fue una humillación intolerable y una amenaza de seguridad. Demostraba que el secreto de Sobibor podía romperse. La decisión fue rápida y terminal. Heinrich Himmler himself ordenó el cierre inmediato del campo. Las operaciones de exterminio se detuvieron. Lo que siguió fue una operación meticulosa para borrar toda evidencia del crimen. Los últimos prisioneros del Sonderkommando, aquellos que no habían logrado escapar, fueron ejecutados. Se desmantelaron los edificios. Las cámaras de gas fueron demolidas. Se exhumaron los cuerpos de las fosas comunes y se incineraron en gigantescas piras funerarias que ardieron durante semanas. Las cenizas fueron mezcladas con la tierra y esparcidas. Se niveló el terreno y se plantaron pinos jóvenes. Sobre la arena que había absorbido tanta sangre, se construyó una granja ficticia, con un guardián ucraniano, para engañar a cualquier investigador futuro. Para cuando el Ejército Rojo llegó al lugar en el verano de 1944, casi no quedaba rastro de Sobibor, solo un terreno arenoso, un bosque joven y un silencio abrumador. Los verdugos habían casi logrado su objetivo: convertir el campo en un fantasma, en un rumor. Pero no contaban con la resiliencia de la memoria. No contaban con los supervivientes. No contaban con que el grito del 14 de octubre de 1943 había atravesado las alambradas y se había convertido en un testimonio imborrable, en una semilla de verdad que, tarde o temprano, habría de brotar en la conciencia del mundo. El precio de la huida fue altísimo, pero el precio del silencio hubiera sido infinitamente mayor. Capítulo 10. El eco de la verdad. Supervivientes y testigos. El bosque se tragó a los fugitivos, pero la historia no terminó allí. Para los que lograron sobrevivir a la cacería humana y encontrar refugio con partisanos o familias compasivas, una nueva y abrumadora tarea comenzó: vivir con lo que habían vivido. Llevaban consigo no solo el trauma de Sobibor, sino la pesada responsabilidad de ser los cronistas de un infierno que el mundo necesitaba creer, pero que muchos se negaban a escuchar. Alexander Sasha Pechersky se convirtió en el rostro más visible de la rebelión. Tras unirse a los partisanos y luego al Ejército Rojo, donde resultó herido, fue repatriado a la Unión Soviética. Allí, su testimonio chocó contra el muro de la burocracia estalinista. Las autoridades soviéticas miraban con desconfianza a un judío que había sido prisionero de guerra y que hablaba de un campo de exterminio específicamente dirigido a judíos, un tema que el régimen prefería no destacar. Pechersky fue interrogado una y otra vez, sometido a un escrutinio que rayaba en la acusación. Le robaron la gloria y el reconocimiento inmediato. Vivió el resto de su vida en Rostov del Don, un héroe silenciado en su propia tierra, luchando porque su historia y la de sus compañeros fuera reconocida. Su testimonio, sin embargo, logró filtrarse al exterior, convirtiéndose en un documento crucial para los investigadores del Holocausto. Del otro lado, los supervivientes que terminaron en Occidente, como Thomas Toynbee Blatt y Esther Raab, llevaron una carga similar pero en un contexto diferente. Se encontraron con un mundo que, en la inmediata posguerra, estaba más centrado en reconstruir y en pasar página que en escuchar relatos tan atroces. El concepto de trauma y estrés postraumático no existía en el vocabulario común. Se esperaba que los supervivientes se integraran, trabajaran y olvidaran. Pero ellos no podían olvidar,
Toynbee Blatt dedicó su vida a contar lo sucedido. Se convirtió en un testigo incansable, escribiendo libros, dando conferencias, acompañando a visitantes al terreno donde una vez estuvo Sobibor. Su testimonio es uno de los más detallados y lúcidos que existen. Una crónica fría y devastadora de la mecánica del campo. Cada palabra que pronunciaba era un acto de resistencia contra el olvido que los nazis habían intentado imponer. Sobrevivir fue solo el principio, solía decir. La verdadera misión era recordar. Esther Raab, una de las pocas mujeres supervivientes, aportó una perspectiva única. Ella había trabajado en el taller de costura, cosiendo y reparando la ropa de las SS. Fue testigo de la crueldad de guardianas, como Erna Wallis. Después de la guerra, emigró a Estados Unidos, donde durante décadas luchó contra las pesadillas y los recuerdos intrusivos. Como Blatt, se convirtió en una narradora esencial, su voz suave pero firme, desgranando los horrores que había presenciado, asegurándose de que las mujeres y niños asesinados en Sobibor no fueran solo una cifra. El peso de ser un superviviente era una carga dual. Por un lado estaba la culpa del superviviente. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve el derecho a vivir cuando mi familia, mis amigos, miles de personas más virtuosas y valiosas que yo, perecieron? Era una pregunta sin respuesta que corroía el alma. Por otro lado estaba la obligación sagrada de ser la voz de los que no la tenían. Cada vez que relataban su historia, revivían el dolor. Pero callar era traicionar a los muertos. Sus testimonios no solo sirvieron para la memoria histórica, fueron instrumentos cruciales de justicia. En los años 60, durante los juicios contra los perpetradores de Sobibor en Alemania Occidental, hombres y mujeres como Blatt y Raab tuvieron que subir al estrado y enfrentarse a los hombres que una vez los habían torturado. Ver a sus antiguos verdugos envejecidos, convertidos en respetables ciudadanos alemanes, fue una experiencia surrealista y profundamente dolorosa. Tuvieron que revivir los detalles más íntimos de su sufrimiento ante un tribunal, soportando el interrogatorio de abogados defensores que intentaban poner en duda su memoria o su credibilidad. Fue una batalla agotadora. La justicia humana, con sus tecnicismos y sus fallos, resultó ser imperfecta. Muchos de los acusados recibieron condenas leves o fueron absueltos por falta de pruebas directas de asesinato específico. Para los supervivientes, fue un amargo recordatorio de que el mundo al que habían regresado no siempre estaba a la altura de su sufrimiento. Sin embargo, su valor al testificar sentó un precedente vital. Estableció en los registros históricos y legales la verdad sobre Sobibor, impidiendo que fuera barrida bajo la alfombra de la historia. Estos hombres y mujeres, marcados de por vida, se convirtieron en los faros que guiaron a las generaciones futuras a través de la niebla del negacionismo y la indiferencia. Su eco, débil al principio, se fue fortaleciendo con los años, hasta convertirse en un coro imparable de verdad que aún resuena hoy, desafiando el silencio que los verdugos tanto anhelaron. Capítulo 11. Justicia imperfecta y memoria persistente. La rendición de Alemania en 1945 no trajo consigo una justicia inmediata o completa para las víctimas de Sobibor. El camino hacia la rendición de cuentas fue lento, tortuoso y para muchos profundamente insatisfactorio. Mientras los supervivientes intentaban recomponer sus vidas rotas, los perpetradores a menudo se escudaban en el anonimato, se integraban en la sociedad de la posguerra o huían a través de rutas de escape como la llamada línea de las ratas. El destino de los principales arquitectos de Sobibor es un testimonio de la elusiva naturaleza de la justicia. Franz Stangl, el comandante metódico,
Huyó a Siria y luego a Brasil, donde vivió tranquilamente con su familia hasta ser localizado y extraditado a Alemania Occidental en 1967. En su juicio, mantuvo una actitud de distanciamiento burocrático. No se mostró arrepentido. Argumentó que era un simple engranaje en una máquina más grande, un hombre que solo cumplía órdenes. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 1971, habiendo nunca mostrado una genuina comprensión del horror que había administrado. Gustav Wagner, la bestia, fue quizás el más afortunado de los verdugos. Logró escapar a Brasil, donde vivió bajo su nombre real durante décadas. Cuando fue descubierto por cazadores de nazis en la década de 1970, Brasil rechazó sucesivas solicitudes de extradición. Wagner, siempre desafiante, concedió una entrevista en la que no mostró el más mínimo arrepentimiento, justificando sus actos con la ideología nazi. Se suicidó en 1980, escapando así para siempre de un tribunal terrenal. El caso de Erna Wallis es otro ejemplo de justicia frustrante. Logró huir a Austria y luego a Brasil, donde se casó y tuvo una hija. Aunque su participación en Sobibor era conocida, las autoridades austriacas y alemanas se mostraron reacias a procesarla, aduciendo falta de pruebas o la prescripción de algunos cargos. Vivió hasta una edad avanzada en un suburbio de Viena, nunca enfrentándose a la justicia por sus actos. Su impunidad fue una herida abierta para los supervivientes y sus familias. Los grandes juicios de Sobibor tuvieron lugar en Alemania Occidental en la década de 1960. El más notable fue el juicio de Sobibor en Hagen, que duró desde 1965 hasta 1966. 12 exmiembros de las SS fueron acusados. El juicio se basó casi por completo en los testimonios de los supervivientes, ya que las pruebas físicas del campo habían sido destruidas. Fue un proceso doloroso y emocionalmente agotador para los testigos. Los resultados fueron mixtos y, para muchos, decepcionantes. 6 de los acusados recibieron condenas de cadena perpetua, pero otros recibieron penas más leves y uno fue absuelto. El veredicto reflejó las limitaciones del sistema legal alemán de la época, que a menudo requería pruebas de asesinato directo y personal, algo extremadamente difícil de probar décadas después, para crímenes cometidos en el contexto de un sistema de exterminio masivo. La defensa de obediencia debida fue utilizada con frecuencia, y muchos de los acusados se presentaron a sí mismos como hombres comunes, arrastrados por la corriente de la historia. Mientras la justicia legal tropezaba, la justicia de la memoria comenzaba a abrirse paso. A partir de la década de 1960, surgieron los primeros esfuerzos para conmemorar el sitio de Sobibor. El primer monumento, erigido en 1965 por las autoridades polacas, era simple y genérico. No mencionaba específicamente a las víctimas judías, un reflejo de la política de la Guerra Fría. Pero fue un comienzo, un acto físico de recordar en un lugar destinado al olvido. Con los años, los supervivientes y las familias de las víctimas presionaron incansablemente para crear un memorial más significativo. El impulso creció después de la caída del muro de Berlín y con el aumento de la conciencia global sobre el Holocausto. Un momento crucial fue la inauguración en 1993 de un nuevo monumento, una colina de cenizas y una escultura conmemorativa que por fin nombraba el crimen y a sus víctimas. El trabajo arqueológico, iniciado en el nuevo milenio, se convirtió en una herramienta poderosa para contrarrestar el negacionismo. Los arqueólogos, trabajando con cuidado y respeto, comenzaron a desenterrar la verdad literalmente de la tierra,
Encontraron los cimientos de las cámaras de gas, los postes de la alambrada, miles de objetos personales que los nazis no habían logrado destruir o llevarse. Anillos, colgantes, llaves, frascos de medicinas. Cada hallazgo era un testigo mudo pero elocuente, una prueba forense que corroboraba los relatos de los supervivientes y desmentía a quienes pretendían negar lo sucedido. Hoy, el Memorial y Museo de Sobibor es un lugar de recogimiento y educación. Un nuevo y conmovedor memorial, inaugurado en 2020, presenta un camino de la memoria que conduce a un muro conmemorativo con los nombres de las víctimas que han podido ser identificadas. Es un espacio que ya no niega, sino que afirma, que no esconde, sino que enseña. La lucha por la memoria, al igual que la lucha por la justicia, fue imperfecta y llena de obstáculos. Pero a diferencia de la justicia legal, que en muchos casos llegó demasiado tarde o no llegó nunca, la batalla por la memoria se está ganando, ladrillo a ladrillo, nombre a nombre, en la arena blanca de Sobibor. Capítulo 12. Las lecciones de la arena. Un eco en el presente. El viento sigue soplando hoy sobre Sobibor. Ya no arrastra el humo de las piras funerarias, ni el olor del miedo. Ahora mece las ramas de los pinos que crecen sobre la arena y susurra entre las losas del memorial. Pero los ecos del pasado no se han disipado. Flotan en el aire, preguntándonos, desafiándonos, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Es solo un relato de un horror lejano? ¿O es un espejo incómodo que nos obliga a mirar nuestro presente? Sobibor nos habla en primer lugar de la naturaleza del mal. No fue el mal de un lunático en un sótano, sino el mal de la burocracia, de la normalidad, de la obediencia sin cuestionamiento. Fue el mal de Franz Stangl, el administrador eficiente, y de Gustav Wagner, el sádico común. Nos recuerda que la línea que separa la civilización de la barbarie es terriblemente delgada y que a menudo se cruza no con un salto gigantesco, sino con pequeños pasos de complicidad, de indiferencia, de solo cumplo órdenes. En un mundo donde la deshumanización del otro sigue siendo una herramienta política potente, la lección de Sobibor es un antídoto vital contra la apatía. El campo también nos enseña sobre el poder de la resistencia, no como un acto siempre victorioso, sino como un acto de reafirmación humana. La revuelta del 14 de octubre de 1943 no liberó el campo ni ganó una guerra. Fue, en términos militares, una retirada táctica con grandes pérdidas. Pero su éxito no se mide en territorio ganado, sino en dignidad recuperada. Fue un no, pronunciado en el lugar donde solo se esperaba un sí. En una era donde a menudo nos sentimos pequeños e impotentes frente a los sistemas de poder, la historia de Pechersky, Feldhendler y los cientos que corrieron hacia las alambradas es un recordatorio eterno de que la agencia humana nunca se extingue por completo. Que elegir cómo nos enfrentamos a la opresión, incluso en la derrota, es en sí mismo un acto de libertad. La casi desaparición de Sobibor de la memoria colectiva durante años nos alerta sobre la fragilidad de la verdad. Los verdugos trabajaron activamente para borrar las pruebas y durante un tiempo casi lo logran. Esto nos obliga a ser guardianes activos de la historia. En la era de la información digital, donde las noticias falsas y el negacionismo pueden propagarse como un virus, la tarea de preservar la verdad factual, basada en testimonios y evidencias, es más crucial que nunca. Cada vez que alguien cuestiona el Holocausto, no solo insulta a las víctimas, sino que prueba que el objetivo final de los nazis, borrar su crimen de la historia, sigue vivo. Recordar Sobibor es un acto de resistencia contra esa mentira.
Finalmente, la historia de los supervivientes nos habla de la resiliencia del espíritu humano. Hombres y mujeres como Toynbee Blatt y Esther Rapp llevaron consigo un dolor inimaginable. Podrían haberse roto, haberse sumido en el silencio o el odio. En cambio, eligieron convertir su dolor en un propósito. Eligieron la memoria sobre el olvido, la educación sobre la venganza. Su vida posterior al campo es un testimonio tan poderoso como su supervivencia dentro de él. Nos muestran que, incluso después de la peor de las tormentas, es posible reconstruir, es posible encontrar significado y es posible alzar la voz para asegurarse de que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Al caminar hoy por el memorial, uno no ve mucho. Un claro en el bosque, unos cimientos marcados, unos nombres grabados en piedra. Pero es en esta aparente simpleidad donde reside su poder más profundo. Sobibor es un lugar de ausencia, y es en ese vacío donde debemos llenar el espacio con nuestra propia humanidad, con nuestra reflexión, con nuestro compromiso. No es un museo de artefactos, es un campo de conciencia. Los ecos de Sobibor no piden que vivamos en el pasado, sino que aprendamos de él. Nos piden que seamos vigilantes contra el odio en todas sus formas, que defendamos la verdad frente a la distorsión, que celebremos el valor de la disidencia y que, sobre todo, nunca dejemos de ver la humanidad en el rostro del otro, sin importar cuán diferente sea al nuestro. La arena blanca de Sobibor es un lienzo en blanco para las generaciones futuras. Lo que escribamos en él con nuestras acciones, nuestra ética y nuestra memoria, determinará si los susurros del bosque se convierten en un canto de advertencia eterno, o, alguna vez, en un lamento por haber olvidado las lecciones que tan caro costaron aprender. Llamada a la acción. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido el eco de aquellos que lucharon y perecieron en la arena de Sobibor, entonces esta es tu oportunidad de actuar. La memoria no es un espectáculo pasivo, es un fuego que entre todos debemos alimentar. Comenta aquí abajo, ¿qué capítulo te impactó más? ¿Conocías la historia de la revuelta de Sobibor? Tus reflexiones, tus preguntas, son el combustible que mantiene viva esta conversación. Comparte tus pensamientos, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas más historias que contar, más ecos del pasado que necesitan ser escuchados. No te pierdas ningún documental. Cada suscripción es un voto por la memoria histórica. Dale like a este video si crees que es importante recordar. Este simple gesto le dice al algoritmo que este contenido vale la pena, ayudando a que esta historia llegue a más personas, a que el mensaje de Sobibor no se pierda en el ruido digital. Síguenos en nuestras redes sociales para formar parte de una comunidad que valora la historia y el aprendizaje del pasado. Y lo más importante, comparte este documental. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus alumnos. No dejes que esta historia termine cuando el video se apague. La lucha contra el olvido es una responsabilidad de todos. Juntos, podemos asegurarnos de que los ecos de Sobibor sigan resonando, recordándonos siempre el precio de la indiferencia y el poder indomable de la esperanza. Gracias por vernos. Gracias por recordar. Hasta el próximo video.